Che, ¿te imaginas cómo sería entender de una vez por todas cómo funcionan las empresas hoy en día? Ah, sí, claro. Bueno, en este masterclass nos vamos a meter de lleno en la historia de la administración. Un viaje fascinante. Sí, sí. Vamos a desmenuzar las ideas que le dieron forma a todo este mundo empresarial. Exactamente. Prepárense porque vamos a ir desde la antigua Grecia hasta las oficinas del futuro, pasando por la revolución industrial y todas esas mentes brillantes que revolucionaron la forma en que laburamos. Buenísimo. Para ir arrancando, contame, antes del siglo XIX, con esos pequeños talleres, oficinas, cómo se las arreglaban para organizarse. Había algo parecido a la administración. Mira, en esa época no existía la administración como la conocemos hoy en día, ¿no? Ujú. Pero ojo, que ya había ideas que, digamos, la anticipaban. Ajá. Por ejemplo, Sócrates y Platón, allá en la antigua Grecia, ya hablaban de la importancia de organizar el trabajo, dividir las tareas. ¿No? Imagínate, hace miles de años. Desde que la administración ya tiene sus raíces en la filosofía griega. Tal cual. Mira vos. Y no solo eso, ¿eh? La Iglesia Católica, con su estructura jerárquica, su sistema administrativo, también acortó lo suyo. Claro. Pensá en cómo se organizaba la Iglesia, con sus diócesis, parroquias, órdenes religiosas. Sí, sí. Un sistema complejo que requeriría una gestión, digamos, eficiente. Claro. Y la organización militar también, ¿no? Obvio. Con sus rangos, estrategias, disciplina. Tiene todo sentido. La organización militar fue pionera en desarrollar estrategias, logística, el tema del mando, conceptos que después se adaptaron al mundo empresarial. Eso de que la administración, como un rejunte de ideas, viene de hace rato. Totalmente. Pero ¿cuándo podemos decir que la cosa se puso seria? ¿Cuándo nació la administración como la conocemos? El punto de quiebre fue la revolución industrial. Ah, la revolución industrial. Imagínate. Fábricas enormes, producción en masa. Todo a una escala nunca antes vista. Necesitaban coordinar a montones de trabajadores, optimizar la producción, gestionar recursos a lo grande. Ahí se hizo evidente la necesidad de una nueva forma de pensar la gestión. Claro, las viejas formas de organización ya no servían. Hacía falta un enfoque, digamos, más piola, más eficiente para manejar esa explosión industrial. Exactamente. Y ahí entran en escena los economistas liberales, ¿no? Tal cual. Figuras como Adam Smith, con su idea de la mano invisible del mercado, David Ricardo, con su teoría de la ventaja comparativa, Ajá. sentaron las bases para una economía más libre y competitiva. ¿Y cómo se aplicaron esas ideas a la administración de empresas? Bueno, estos principios impulsaron la especialización, la búsqueda de la eficiencia, la apertura a nuevos mercados. O sea, sentaron las bases para una gestión más enfocada en la productividad, en la rentabilidad. Fascinante cómo todo se conecta. Y no podemos olvidarnos de los pioneros, los que se animaron a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Por supuesto. Figuras como James Watt, con su máquina de vapor, Matthew Boulton, su socio, impulsaron la innovación tecnológica. Y empresarios como Robert Owen, que si bien era un defensor del capitalismo, se preocupó por las condiciones laborales de sus empleados. Qué interesante. Un adelantado a su época. Totalmente. Owen creía que un trabajador contento era un trabajador más productivo. Implementó mejoras en las condiciones de trabajo, vivienda de sus empleados, sentando las bases para lo que hoy llamamos responsabilidad social empresaria. Impresionante cómo desde el principio se entrelazan la eficiencia, la tecnología y el factor humano. Exacto. Y todas estas influencias convergen en lo que hoy llamamos administración. Claro, pero la administración no es algo que se quedó quieto en el tiempo, ¿no? No. Fue cambiando, ¿verdad? Totalmente. A partir de estas influencias iniciales, se desarrollaron diferentes enfoques, escuelas de pensamiento administrativo, cada una con su propia perspectiva, sus propias soluciones para los desafíos de la gestión. Acá es donde la cosa se pone interesante. Hablemos de esos enfoques. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, empecemos por el enfoque tradicional o clásico, que surge a principios del siglo XX. Dale. Dentro de ese enfoque tenemos dos grandes escuelas, la administrativa y la científica. Perfecto. Empecemos por la escuela clásica administrativa. ¿Quién es la figura clave acá? Sin duda, Henri Fayol. Este ingeniero francés, considerado el padre de la administración moderna, se enfocó en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Fayol decía que para ser eficientes, primero hay que mirar la estructura general de la organización, ¿no? Y asegurarse de que cada parte, ya sea un área o una persona, funcione como corresponde. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Cómo nos aseguramos de que cada parte funcione bien? Para Fayol, la clave está en las funciones administrativas, que él consideraba las más importantes dentro de una empresa, por encima de cualquier otra. ¿Y cuáles son esas funciones, según Fayol? Fayol definió 5 funciones básicas.
planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y ojo, estas funciones no son solo para los jefes, sino que se dan en todos los niveles de la empresa. Interesante. O sea que en cualquier puesto puede ejercer funciones administrativas, ¿no? Claro que sí. La cantidad de cada función varía según el nivel. En los puestos más operativos predominan las funciones técnicas, mientras que en los puestos más altos hay más funciones administrativas. Es un enfoque recontra lógico. Primero definimos la estructura general, después las funciones de cada parte y cómo se coordinan entre sí. Exacto. Fayol buscaba una gestión ordenada, jerárquica, eficiente, donde cada persona, cada área, tenga en claro su rol y sus responsabilidades. ¿Y qué diferencia hay entre administración y organización, según Fayol? Para Fayol, la organización se refiere a la estructura material y social de la empresa, mientras que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar esa estructura para alcanzar los objetivos. O sea que la organización es el qué y la administración es el cómo. Exactamente. Y para guiar la administración, Fayol desarrolló sus famosos 14 principios generales. Los 14 principios de Fayol. Los estudiamos en la facultad, pero sería buenísimo repasarlos con vos. Dale. Empecemos con la división del trabajo. Fayol creía que la especialización de tareas y personas era fundamental para aumentar la eficiencia. Claro, cada persona se enfoca en lo que mejor sabe hacer, ¿no? Exactamente. Luego tenemos la autoridad y la responsabilidad. Para Fayol, la autoridad es el derecho de dar órdenes y esperar obediencia, mientras que la responsabilidad es el deber de rendir cuentas por las acciones. Ambas deben ir de la mano. O sea que no se puede tener autoridad sin responsabilidad ni viceversa. Exactamente. Y la disciplina, que es la obediencia a las normas, es crucial para el buen funcionamiento de la organización. Orden y respeto. Siguiendo con los principios, ¿qué nos dice Fayol sobre la unidad de mando? Para Fayol, para evitar quilombos y confusiones, cada empleado debe responder a un solo jefe. Un solo jefe. Directo al grano. ¿Y la unidad de dirección, de qué se trata? La unidad de dirección significa que todas las actividades que apuntan al mismo objetivo deben tener un solo jefe y un solo plan. Ajá. Como un equipo de fútbol, todos con la camiseta puesta. Para que todos remen para el mismo lado. Y hablando de remar para el mismo lado, ¿qué nos dice Fayol sobre la subordinación de los intereses individuales a los generales? Para Fayol, los intereses de la empresa están por encima de los intereses personales. La empresa primero, después cada uno. El bien común antes que el individual. Sigamos que curo. ¿Qué hay de la remuneración del personal? La remuneración debe ser justa y garantizar la satisfacción tanto para los empleados como para la organización. Sí, Un equilibrio para que todos estén contentos. un equilibrio justo. ¿Y la centralización, qué rol juega en la teoría de Fayol? Fayol era partidario de concentrar la autoridad en la cúpula de la organización. Las decisiones importantes se toman arriba. Decisiones desde arriba. ¿Y el escalafón? El escalafón, también conocido como línea de mando, es la cadena de autoridad que va desde el puesto más alto al más bajo. La jerarquía como una pirámide. Orden y jerarquía. Dos conceptos claves en la teoría de Fayol. Y no podemos olvidarnos del orden, ¿verdad? Por supuesto. Para Fayol, el orden es fundamental tanto en el aspecto material como en el humano. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Organización ante todo. ¿Qué más nos queda? ¿Así? ¿La equidad? La equidad se trata de tratar a los empleados con respeto y justicia para fomentar la lealtad. Claro. Si los tratas bien, te responden con trabajo. Un buen trato para un buen trabajo. ¿Y la estabilidad del personal? ¿Por qué es importante para Fayol? Fayol creía que la rotación de personal le hacía mal a la eficiencia de la empresa. Cuando más tiempo pasa una persona en un puesto, mejor rinde. Experiencia y estabilidad. Dos factores que ayudan a la eficiencia. ¿Qué más nos queda? La iniciativa Fayol valoraba la capacidad de los empleados para proponer ideas y soluciones, Sí. que no sean solo robots que piensen. Proactividad y creatividad. Y para terminar, el espíritu de equipo. Fundamental. La armonía y la unión entre las personas son fortalezas para la organización. Todos juntos para lograr el objetivo. Trabajo en equipo para alcanzar el éxito. Exactamente. Estos 14 principios son la base de la teoría clásica administrativa de Fayol, una teoría que busca la eficiencia a través del orden, la jerarquía y la disciplina. Impresionante. Y ahora contame un poco de la escuela clásica científica. ¿En qué se diferencia? La escuela científica, a diferencia de la administrativa que se enfocaba en la estructura general, se centra en el trabajo en sí. Su objetivo principal era aumentar la eficiencia y la productividad de las fábricas. Ajá. O sea que si Fayol miraba el bosque, la escuela científica se fijaba en el árbol. Exactamente. Y la figura clave acá es Frederick Winslow Taylor,
Un ingeniero estadounidense considerado el padre de la administración científica. A Taylor, famoso por su estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Exacto. Taylor creía que la clave para la eficiencia estaba en analizar cada tarea, dividirla en pasos básicos y encontrar la forma más eficiente de hacer cada paso. Como si fuera una línea de producción, ¿no? Tal cual, Taylor buscaba estandarizar los procesos, eliminar los movimientos innecesarios y optimizar el tiempo y los recursos utilizados en cada tarea. Interesante. Y para lograr esto, ¿qué métodos usaba Taylor? Uno de sus métodos más conocidos era el estudio de tiempos y movimientos. Sí. Básicamente cronometraba a los trabajadores mientras hacían sus tareas, analizaba cada movimiento y buscaba la forma más eficiente de hacerlo. Y eso no generaba resistencia por parte de los trabajadores. Imagínate que te estén cronometrando todo el día. Claro, en algunos casos sí. Pero Taylor argumentaba que al optimizar los procesos, los trabajadores podían producir más en menos tiempo, lo que se traducía en mejores salarios para ellos. O sea que, en teoría, todos ganaban. Esa era la idea. Taylor creía que la administración científica podía beneficiar tanto a los empresarios como a los trabajadores. ¿Y qué otros principios defendía Taylor, además del estudio de tiempos y movimientos? Bueno, otro principio fundamental era la selección científica del trabajador. Taylor creía que cada trabajador debía ser asignado a la tarea para la cual estaba mejor capacitado tanto física como intelectualmente. El hombre adecuado para el trabajo adecuado. Exacto. Además, Taylor defendía la capacitación de los trabajadores para que pudieran realizar sus tareas de la forma más eficiente posible. Capacitación para la eficiencia. Y en cuanto a la relación entre los jefes y los trabajadores, ¿qué proponía Taylor? Taylor abogaba por una clara división del trabajo entre la gerencia y los trabajadores. La gerencia se encargaba de planificar y diseñar el trabajo, mientras que los trabajadores se encargaban de ejecutarlo. Cada uno en su rol. ¿Y qué otros autores importantes hay dentro de la escuela clásica científica? Otro importante es Frank Gilbreth, que junto a su esposa Lillian se especializó en el estudio de los movimientos. Sí. Desarrollaron una técnica llamada Terblick para analizar y simplificar los movimientos en las tareas. Terblick. Eso era complicado. En realidad es bastante simple. Los Gilbreth identificaron 17 movimientos básicos como alcanzar, agarrar, mover, soltar, etc. Y con esta técnica podían analizar cualquier tarea y eliminar los movimientos innecesarios. Fascinante. Y además de Taylor y los Gilbreth, hay otros autores destacados en la escuela científica. Sí, por supuesto, Harrington Emerson, por ejemplo, quien desarrolló los 12 principios de la eficiencia que se enfocaban en eliminar el desperdicio y optimizar los recursos. La eficiencia como mantra. Y por último, ¿qué nos puedes contar sobre Henry Ford? Ford, aunque no se lo considera un teórico de la administración, aplicó los principios de la administración científica en su fábrica de autos, revolucionando la producción en masa con su línea de montaje. Sartre, el pionero de la producción en masa y el símbolo de la eficiencia industrial. Exacto. Ford combinó los principios de Taylor con la estandarización de piezas y la línea de montaje, logrando una producción a gran escala y a bajo costo. Increíble. La escuela clásica científica sentó las bases para la producción industrial moderna. Pero no todo era color de rosa, ¿verdad? Había críticas a este enfoque, ¿no? Claro que sí. Muchos criticaban la visión mecanicista del trabajador como si fuera una simple pieza de la maquinaria. Se decía que Taylor ignoraba las necesidades psicológicas y sociales de los trabajadores y que su enfoque podía llevar a la deshumanización del trabajo. Es cierto. Tratar al trabajador como una máquina no parece muy motivador. Exactamente. Y esta crítica a la escuela clásica científica dio lugar al surgimiento de un nuevo enfoque, el enfoque humanístico. El enfoque humanístico. Acá es donde se empieza a considerar al trabajador como una persona. Así es. El enfoque humanístico, también conocido como Escuela de las Relaciones Humanas, surge en la década de 1930, en parte como respuesta a las críticas a la escuela clásica. Entiendo. Es como un péndulo. Primero el foco en la eficiencia, después el foco en las personas. Exactamente. Y la figura clave en este enfoque es Elton Mayo, un psicólogo australiano que dirigió los famosos experimentos de Hawthorne. Los experimentos de Hawthorne los estudiamos en la facultad, pero me encantaría repasarlos con vos. ¿De qué se trataba? Los experimentos de Hawthorne se realizaron en la planta de Western Electric en Hawthorne, Chicago, entre 1924 y 1932. Inicialmente el objetivo era estudiar la relación entre la iluminación y la productividad de los trabajadores. O sea que al principio seguían una línea de pensamiento similar a la de Taylor, ¿no? Sí, pero lo que descubrieron fue mucho más profundo que la simple relación entre la luz y la producción. Contame más. Bueno, los investigadores dividieron a los trabajadores en dos grupos. Uno experimental, donde se modificaba la iluminación, y otro de control, donde la iluminación se mantenía constante. Un experimento clásico. ¿Y qué resultados obtuvieron?
Lo sorprendente fue que la productividad aumentó en ambos grupos, tanto en el que se modificaba la iluminación como en el que no. Qué raro. ¿Y cómo explicaron este fenómeno? Al principio no lo entendían, pero al profundizar en la investigación descubrieron que la clave no estaba en la iluminación, sino en la atención que se les estaba prestando a los trabajadores. Ajá. O sea que el simple hecho de ser observados y sentir que se les tomaba en cuenta motivaba a los trabajadores a ser más productivos. Exactamente. Los trabajadores se sentían valorados, escuchados, partícipes del experimento, lo que los motivaba a esforzarse más. El poder de la atención. ¿Y esto qué implicaciones tuvo para la teoría de la administración? Los experimentos de Hawthorne demostraron que el factor humano en las relaciones interpersonales, la motivación y el liderazgo eran fundamentales para la eficiencia de la organización. O sea que ya no se podía ignorar al trabajador como persona. Exactamente. A partir de los experimentos de Hawthorne, la administración comienza a considerar al trabajador como un ser social con necesidades y motivaciones que van más allá del simple salario. Un cambio de paradigma. Y además de Mayo, ¿qué otros autores son importantes en el enfoque humanístico? Bueno, Abraham Maslow, con su famosa pirámide de las necesidades humanas, tuvo un gran impacto. Sí, la conozco. Maslow decía que las personas tienen una jerarquía de necesidades desde las más básicas, como la comida y la seguridad, hasta las más elevadas, como la autorrealización. Claro. Y para estar motivados necesitamos satisfacer nuestras necesidades, empezando por las más básicas. Exactamente. Y en el trabajo, eso significa que los trabajadores no solo buscan un sueldo, sino también un ambiente de trabajo seguro, buenas relaciones con sus compañeros, reconocimiento por su trabajo y oportunidades de desarrollo personal. Es un enfoque mucho más integral del trabajador. Y además de Maslow, hay otros autores relevantes en el enfoque humanístico. Claro, Douglas McGregor, por ejemplo, con su teoría X y teoría Y, McGregor plantea dos visiones opuestas del trabajador. La teoría X, que lo ve como un ser vago y desmotivado que necesita ser controlado. Ajá. Y la teoría Y que lo ve como un ser creativo y con potencial que busca la responsabilidad y el desarrollo personal. Dos visiones opuestas. ¿Y cuál es la correcta? McGregor no dice que una visión sea correcta y la otra no. Connersman lo que plantea es que la visión que tenga el jefe del trabajador influirá en su forma de gestionarlo. Si el jefe cree en la teoría X, tenderá a controlar y castigar a sus empleados, mientras que si cree en la teoría, y tenderá a delegar, motivar y empoderar a sus empleados. O sea que la forma de gestionar a las personas depende de la visión que se tenga de ellas. Muy interesante. Y bueno, hasta ahora vimos dos enfoques opuestos. El clásico centrado en la eficiencia y humanístico centrado en las personas. ¿Qué vino después? Bueno, a partir de la década de 1950 surgen nuevos enfoques que buscan integrar las ideas de las escuelas anteriores. Uno de ellos es el enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico. ¿De qué se trata? El enfoque neoclásico se caracteriza por retomar los principios de la escuela clásica, pero adaptándolos a las nuevas realidades del mundo empresarial. Es como una versión actualizada de la escuela clásica. Exactamente. Los autores neoclásicos reconocen la importancia del factor humano, pero sin descuidar la eficiencia y la productividad, buscan un equilibrio entre ambos enfoques. ¿Y cuáles son los principios claves del enfoque neoclásicos? Bueno, retoman los principios de Fayol. La planificación, la organización, la dirección y el control, pero los adaptan a un contexto más dinámico y complejo. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Por ejemplo, en la planificación se reconoce que el futuro es incierto y que los planes deben ser flexibles y adaptables. Ajá. En la organización se buscan estructuras más flexibles y menos jerárquicas que permitan una mayor participación de los empleados. O sea, que se busca una gestión más ágil y adaptable. Y en cuanto a la dirección y el control, ¿qué cambios se introducen? En la dirección se enfatiza el liderazgo, la motivación y la comunicación. Y en el control se buscan mecanismos más flexibles y participativos que involucren a los empleados en el proceso de control. Interesante. El enfoque neoclásico parece una respuesta a las limitaciones de los enfoques anteriores. Así es. Y otro enfoque que surge en esta época es el enfoque estructuralista. El enfoque estructuralista. ¿Qué nos puedes contar sobre él? El enfoque estructuralista surge como una crítica a la teoría clásica y a la teoría de las relaciones humanas, considerándolas demasiado simplistas. Ajá. Los estructuralistas buscan comprender la organización como un sistema complejo compuesto por diferentes partes interrelacionadas. O sea que la organización no es una simple máquina ni un simple grupo de personas, sino un sistema complejo. Exactamente. Y para comprender este sistema complejo, los estructuralistas analizan la estructura formal de la organización, pero también la estructura informal, las relaciones de poder, la cultura organizacional, el entorno externo, etc. Es un enfoque mucho más amplio y complejo. Y en cuanto a la gestión, ¿qué propone el enfoque estructuralista?
Bueno, no hay una receta mágica, digamos, para la gestión, ya que cada organización es un mundo aparte. Los estructuralistas buscan entender las particularidades de cada organización y adaptar la gestión a esas características. O sea que no hay soluciones universales. Exacto, la gestión debe ser contingente, es decir, debe adaptarse a la situación específica de cada organización. Es interesante. El enfoque estructuralista parece muy completo, pero también bastante complejo. Sí, es un enfoque complejo que requiere un análisis profundo de la organización. Y otro enfoque que surge en esta época, también buscando integrar las ideas de las escuelas anteriores, es el enfoque del comportamiento. El enfoque del comportamiento. ¿En qué se enfoca? El enfoque del comportamiento se centra en el estudio del comportamiento humano en las organizaciones. Ajá. Busca comprender cómo las personas se comportan en el trabajo, qué les motiva, cómo se comunican, cómo toman decisiones, etc. O sea, que es un enfoque que integra la psicología con la administración. Exactamente. Y dentro del enfoque de comportamiento hay diferentes teorías y autores que han hecho aportes importantes. Por ejemplo. Bueno, ya mencionamos a Maslow y su pirámide de las necesidades humanas. Sí. Otro autor importante es Frederick Herzberg, quien desarrolló la teoría de los dos factores. La teoría de los dos factores. ¿De qué se trata? Herzberg dice que hay dos tipos de factores que influyen en la motivación de los trabajadores: los factores higiénicos y los factores motivadores. ¿Y cuáles son los factores higiénicos? Los factores higiénicos son aquellos que, si no están presentes, generan insatisfacción, pero si están presentes no generan motivación. Son factores como el salario, las condiciones de trabajo, la seguridad laboral, las relaciones interpersonales, etc. O sea que son como las necesidades básicas, ¿no? Si no están satisfechas nos sentimos mal, pero si están satisfechas no nos sentimos especialmente motivados. Exacto. Y los factores motivadores son aquellos que, si están presentes, generan motivación y satisfacción. Ajá. Son factores como el reconocimiento, la responsabilidad, el desarrollo personal, el logro, etc. Ajá. Ajá. O sea que para motivar a los trabajadores no basta con darles un buen sueldo y buenas condiciones de trabajo, sino que también hay que darles oportunidades de desarrollo, reconocimiento y responsabilidad. Exactamente. Y otro autor importante en el enfoque del comportamiento es Rensis Likert, quien desarrolló la teoría de los sistemas de administración. La teoría de los sistemas de administración. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Likert dice que hay 4 sistemas de administración que van desde un sistema autoritario hasta un sistema participativo. ¿Y cuáles son las características de cada sistema? El sistema autoritario se caracteriza por la centralización del poder, la toma de decisiones unilateral por parte del jefe, la poca participación de los empleados, la comunicación vertical, descendente, etc. O sea que es un sistema muy jerárquico y controlador. Exacto. Sistema participativo, en cambio, se caracteriza por la descentralización del poder, la toma de decisiones participativa, la alta participación de los empleados, la comunicación fluida en todas las direcciones, etc. O sea que es un sistema más democrático y flexible. Exactamente. Y Likert plantea que el sistema participativo es el más efectivo, ya que fomenta la motivación, la creatividad y la productividad de los empleados. Interesante. El enfoque de comportamiento parece muy útil para entender la dinámica de las personas en las organizaciones. Así es. A partir de la década de 1960, surge un nuevo enfoque que revoluciona la teoría de la administración: el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas. ¿Qué nos puedes contar sobre él? El enfoque de sistemas surge de la teoría general de sistemas que se desarrolló en la década de 1950 como una forma de comprender la complejidad del mundo. La teoría general de sistemas plantea que el mundo está compuesto por sistemas, es decir, por conjuntos de elementos interrelacionados que funcionan como un todo. O sea que todo está conectado. Exactamente. Y el enfoque de sistemas aplica esta idea a las organizaciones considerándolas como sistemas abiertos que interactúan con su entorno. Sistemas abiertos. ¿Qué significa eso? Significa que las organizaciones no son entes aislados, sino que están en constante interacción con su entorno, el mercado, la competencia, la sociedad, etc. Las organizaciones reciben inputs de su entorno, los procesan y generan outputs que impactan en su entorno. O sea que las organizaciones no pueden funcionar de espaldas al mundo. Exactamente. Y para ser exitosas, las organizaciones deben ser capaces de adaptarse a los cambios en su entorno. Adaptarse para sobrevivir. Así es. Y el enfoque de sistemas nos ayuda a comprender la complejidad de las organizaciones y a gestionarlas de forma más efectiva. Interesante. ¿Y cuáles son las herramientas que nos brinda el enfoque de sistemas para gestionar las organizaciones? Bueno, el enfoque de sistemas nos ayuda a analizar las organizaciones desde una perspectiva holística, considerando todas sus partes y sus interrelaciones,
comprender la interdependencia entre las organizaciones y su entorno, identificar los procesos clave de la organización y cómo optimizarlos, diseñar sistemas de control y retroalimentación para asegurar el cumplimiento de los objetivos, fomentar la comunicación y la coordinación entre las diferentes partes de la organización. Impresionante. El enfoque de sistemas parece muy útil para gestionar la complejidad de las organizaciones modernas. Así es. A partir del enfoque de sistemas se desarrollan otros enfoques como el enfoque situacional, que se centra en la adaptación de la organización a su entorno específico. El enfoque situacional. ¿Qué nos puedes contar sobre él? El enfoque situacional parte de la idea de que no existe una única forma óptima de gestionar las organizaciones. La mejor forma de gestionar dependerá de la situación específica de cada organización, su tamaño, su estructura, su sector, su entorno, etc. O sea que la gestión debe ser contingente. Exactamente. Los gerentes deben analizar la situación específica de su organización y adaptar su estilo de gestión a esa situación. Es un enfoque muy flexible y adaptable. Y bueno, hasta acá vimos la evolución del pensamiento administrativo desde sus orígenes hasta la década de 1970. ¿Qué pasó después? Bueno, a partir de la década de 1980 surgen nuevos desafíos para las organizaciones como la globalización, la competencia global, la tecnología de la información, la necesidad de innovación, etc. Y estos nuevos desafíos impulsan el desarrollo de nuevos enfoques de la administración. O sea que la administración sigue evolucionando. Y para ir cerrando, ¿qué nos puedes contar sobre estos nuevos enfoques? Bueno, uno de los enfoques más importantes es la teoría del cambio, que se centra en cómo gestionar el cambio en las organizaciones. Otro enfoque importante es la organización por equipos, que se basa en la idea de que los equipos de trabajo son más eficientes que los individuos trabajando solos. El trabajo en equipo, un concepto clave en la gestión moderna. Así es. Y otros enfoques importantes son la organización por redes, las organizaciones virtuales, la reingeniería, la teoría de la complejidad, la teoría del caos, la quinta ola, la innovación, la mejora continua, la calidad total, el benchmarking, la administración del conocimiento, el capital intelectual, la organización que aprende a las organizaciones sustentables, en la ética y la responsabilidad social. ¡Wow! Son un montón de enfoques nuevos. Parece que la administración se está volviendo cada vez más compleja. Así es. La administración es una disciplina dinámica que está en constante evolución. Y los gerentes deben estar actualizados con las nuevas ideas y herramientas para poder gestionar las organizaciones de forma efectiva en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Impresionante. Realmente hicimos un viaje fascinante por la historia de la administración. Vimos cómo las ideas y teorías fueron cambiando a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas realidades del mundo empresarial. Y lo más importante, entendimos que no hay una única forma de gestionar las organizaciones. La mejor forma de gestionar dependerá de la situación específica de cada organización. Exactamente. Y para vos entender estos diferentes enfoques y tendencias puede ser una herramienta muy valiosa para navegar las complejidades de la gestión en el mundo actual. Totalmente. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Sí, realmente fue una masterclass muy inspiradora. Un placer. Espero que te haya servido. Y acuérdate, la administración es una disciplina apasionante que nos invita a pensar estratégicamente y a buscar soluciones creativas para los desafíos del mundo empresarial. Hasta la próxima.